Buenas noches, que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos para el culto de esta noche. Y vamos a iniciar con una lectura de la palabra del Señor que se encuentra en el Salmo 100. Dice la palabra del Señor así: cantad a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gracias le damos al Señor en esta noche. Vamos a tener unas palabras de oración. Señor, en esta noche te damos gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de orar y glorificar y bendecir tu dulce nombre en esta noche. Gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas. Gracias te damos, Padre eterno, por todos aquellos que en esta noche se verán, Señor, y escucharán la palabra del Señor. Gracias te damos por este tiempo precioso. Gracias, Señor. Amén. Bueno, ahora tenemos con nosotros la palabra de Dios y le damos la bienvenida al pastor Rafael Álvarez con la meditación de la palabra. Amén. Buenas noches. El Señor les bendiga una vez más por la bendición que tenemos de estar aquí. En esta noche vamos a usar como base el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. 16 y 17 narran la historia de David, el llamado de David para el reinado, siendo el sucesor y futuramente el sucesor de Saúl. Aparece el llamado en el capítulo 16. Pero en el capítulo 17 aparece diríamos que la victoria de David sobre Goliat, aquel personaje que lo había, ¿cómo se llama? Que lo había ha intimidado a Israel por mucho tiempo. Y ellos habían vivido con miedo de ese personaje. Entonces, hay una base para lo que David sería futuramente. La base está en el capítulo 16, cuando aparece el llamado de David por Dios. Samuel tiene la orden de ir y ungir al futuro rey en aquella época. Y pasan delante de él todos los hermanos que parecieran que calificaban para ser el futuro rey. Pero cuando él iba a ungirlos, Dios le dijo que no lo ungiera porque el hombre mira lo que tiene por delante, pero él dijo: yo miro el corazón. Entonces Samuel pregunta que si habían más hijos a Isaí, y él le dice que estaba el menor, que era pastor de ovejas, y estaba en el campo. En otras palabras, había sido ignorado, no había sido contado para la posibilidad del rey en el futuro. El asunto es que Samuel dice que no se sentarían a la mesa al sacrificio hasta que el joven no llegara. Cuando el joven llegó, Samuel derramó la copa de aceite sobre su cabeza y lo unge como el futuro rey. De allí en adelante, David vuelve a pastorear las ovejas en el campo, normalmente, como el pastor anterior. Me llama la atención que a David no se le sube el apellido después de ser ungido rey, sino que él regresa a los campos, al pastoreo de las ovejas, siendo ungido como rey.
pero vuelve al campo de las ovejas como el pastor anterior. Eso debe enseñarnos cosas interesantes, que los peldaños que se logren escalar no hagan que se le suba el zumo a la persona, los peldaños, porque David había subido un peldaño sumamente alto, había sido ungido rey de Israel. Y yo creo que llegó a pastorear las ovejas con el mismo espíritu, con el mismo ímpetu, con el mismo entusiasmo, sin temor al sol y sin temor a la lluvia y al monte y al campo. Volvió de la misma manera. El asunto es que un día el padre, preocupado por los hermanos que pertenecían al ejército de Israel y estaban peleando con los filisteos, lo encarga para que lleve queso, lleve pan y vaya a visitar a sus hermanos para ver cómo están en la guerra. David toma el encargo y se va. Al llegar allá, uno de sus hermanos se burló de él porque pensaba que David iba como un curioso a ver lo que estaba pasando. Sin embargo, iba a cumplir una misión. Y cuando llega allá y escucha los insultos del filisteo contra Israel y el temor que se veía en el ejército de Israel, eso lo preocupa porque ve que hay un personaje que está intimidando al ejército de Israel, que está provocando al ejército de Dios. Entonces él pregunta que quién era él. Ya le dijeron que era el paladín que estaba al frente de los filisteos, que intimidaba continuamente al ejército de Israel. Entonces él pregunta que qué harían con aquel hombre que matara a ese gigante. Su hermano, en otras palabras, le dice que como si fuese que lo mandase a callar la boca, como normalmente puede pasar en una familia, porque en la parte física era imposible, desde el punto de vista humano, que un joven de la edad de David, que estaba por ahí dentro de los 17, de los 15 a 18 por ahí años, estaba el muchacho para la época. Es imposible que ese muchacho pudiera hacer lo que un ejército no hacía. Pero allí se cumple un texto de los profetas menores que dice que no es con ejércitos ni con espada, sino con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El ejército de Israel no había podido enfrentarse por temor a Goliat. Sin embargo, David se iba a enfrentar a Goliat como una persona, mientras que un ejército no lo había podido enfrentar. Entonces David hace la pregunta que qué harán con el hombre que se encargue de este incircunciso que había ofendido a los escuadrones del ejército de Dios. Le dan la noticia que el rey le va a hacer rico y le va a dar una hija. Las conversaciones llegaron a los oídos del rey Saúl. Saúl lo mandó a llamar para preguntarle acerca de la oferta que él estaba dando. Y cuando lo llamaron, Saúl le dijo a David que él no podría pelear con Goliat, porque él era un muchacho y Goliat era un militar desde su juventud, además del tamaño y de la estatura que tenía de gigante. Pero allí entra David a decir unas frases que están en el capítulo 17, en el verso 32. Verso 31 dice: fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y la refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo
David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra él, contra el filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra el filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió, verso 34, a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantó contra mí. Si se levantó contra mí, yo le echaba mano de sus quijadas y lo mataba. Verso 36, David dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces, esa conversación entre David y el rey le dice que él no puede porque va contra un guerrero desde su juventud. David le dice por qué él cree que puede pelear con el gigante y vencerlo. Y le da las referencias pasadas. Las referencias pasadas no son del todo recomendables, pero no son del todo desechables. Porque para David las referencias pasadas fueron la carta de presentación para él poder decirle al rey que él podía pelear con Goliat. La referencia era: si he matado al oso y al león, también puedo matar al filisteo. La referencia del pasado la usó en el momento para comprobar que podría salir con éxito hacia el futuro contra ese enemigo. Quiere decir que las referencias del ayer no dejan de ser importantes, porque ellas dicen en cierto sentido qué capacidad tiene la persona para enfrentar el futuro. Entonces, David se vale de las referencias pasadas y ofrece su servicio para pelear con Goliat. Cuando él va a la batalla, el rey Saúl lo viste con una vestidura de guerrero y lo manda a la guerra. Pero dice que cuando David echó a andar, no podía caminar porque nunca había usado un vestido igual. La vestimenta de David era vestimenta de campo, pero para atender ovejas. Ahora lo habían vestido como militar para ir a la guerra. Cuando David echó a andar y no pudo caminar con aquella vestimenta, se la quitó y tomó las armas con las que él había vencido al león, al oso, y defendía las ovejas en el campo. Tomó las armas naturales de él, que eran un bastón, una honda, y tomó 5 piedras lisas del río. Esto nos enseña que uno no puede ir a combatir ninguna situación con una capacidad ajena.
Porque a David le pusieron una vestimenta que no era la suya para mandarlo a la guerra. Y David se la quitó porque esa era una vestimenta ajena. Él iba con su vestimenta. Lo que él sabía usar en el pasado era la honda, un bastón y piedras y sus manos. Eso nos enseña que nosotros debemos de ser naturales. No podemos pensar una victoria futura, no podemos pensar en ella pensando en capacidades de otras personas. Si bien es cierto que podemos hacer uso de algunas cosas que a otros les han ayudado, pero en la mayoría de los casos lo haremos, venceremos a nuestros gigantes hacia el futuro. Será con lo que Dios nos dio como vestiduras, como persona. No tanto con lo que Dios le dio a otro, sino con lo que Dios nos dio a nosotros como persona. Eso nos enseña eso. David se quita la vestidura que el rey le había puesto de guerrero y toma la suya, la que siempre sabía usar. Eso habla de una naturaleza. Quiere decir que la batalla se hace con la parte natural, con lo que Dios nos ha permitido ser. Eso nos indica que no podamos hacer uso de algunas cosas que algunos han usado y que le han servido. Sí se pueden usar, pero normalmente se debe ir con lo natural, con Dios y con la naturaleza nuestra a la batalla, con una vestidura propia, personal, que Dios nos ha permitido, que Dios nos ha dado. Ahora, David dice: sea oso, sea león, que atacaba a las ovejas, yo los mataba. El oso y el león no llegaban porque David los llamaba, ni porque David los deseaba. Simplemente llegaban. Eso habla de las dificultades de la vida, que nadie las invita, pero llegan. David no se levantaba en la mañana para pedirle a Dios que le mandara un oso ese día, para pedirle a Dios que le mandara un león ese día. Nunca David hizo eso. Pero por el hecho de que no lo pidió, no indica que no llegarían, porque donde había ovejas ellos iban a llegar. De igual manera, el hecho de que no pidamos que vengan las dificultades, no dejarán de venir. Ellas llegan. Ahora, ¿qué hacía David cuando llegaban las dificultades, llamado oso y llamado león? Las enfrentaba con coraje, con determinación, y las vencía y libraba a las ovejas que habían sido atacadas. Eso indica que las dificultades que llegan, que yo no invito, yo debo vencerlas, debo atacarlas, debo eliminarlas, debo acabar con ellas. No debo permitir que ninguna de ellas acaben con nuestro presente y nuestro futuro. Porque David nos enseña que cuando ellas llegaban, fuese oso o fuese león, él las mataba. Mataba al león y mataba al oso que llegaran. Ahora, el oso y el león no eran invitados por David, pero llegaban. Pero no dejaron de ser buenos para la vida de David. Porque si los osos no llegan nunca y el león
David no hubiera tenido una carta de presentación delante del rey. Quiere decir que las dificultades desagradables que lleguen a la vida, aunque no las invitemos y no las querramos, no dejan de jugar un papel importante, porque ellas fueron la carta de presentación para David presentarse delante del rey. Él dijo: yo los vencía cuando llegaban a atacar las ovejas. Quiere decir que las situaciones que no son gratas que llegan a la vida no son del todo malas, porque nos ayudan. Porque se sobreentiende que David no mataría a Goliat si no hubiese matado leones y osos. ¿Cómo mataría a un Goliat si no había atacado a un león y a un oso? El procedimiento era que los osos y los leones eran como una escuela de preparación para David, prepararse para el éxito contra el gran Goliat, contra el gigante. No hubiesen los 3 varones hebreos caminado en medio del fuego si no los lanzan al horno de fuego. Es decir, la situación desagradable, ellos no la invitaron. Ellos no se levantaron una mañana, los 3 varones hebreos, diciéndole a Dios: Dios, haz que el rey nos lance hoy al horno de fuego. Ellos nunca hicieron esa oración. Pero llegó el día que los lanzaron al lago de fuego. Y en el lago de fuego tuvieron la experiencia, quizás los únicos, la experiencia de caminar y de pasearse en medio del fuego. Si no los lanzan al fuego, no tendrían la experiencia de caminar en medio del fuego sin que el fuego hiciera daño sobre ellos. Quiere decir que las experiencias desagradables nos dan la oportunidad de ver la victoria de Dios a favor de nosotros. Daniel nunca oró en una mañana diciéndole a Dios que el rey lo tirara en la fosa a los leones. Pero llegó el día que el rey lo mandó a tirar en el horno en la fosa a los leones. Y Daniel tuvo la oportunidad de caminar junto a leones con mucha hambre, pero sin el anhelo de comérselos a él. Y hoy está la historia registrada allí. Si eso no pasa, no apareciera esa historia buena en ese lugar. Entonces, todos aquellos que nos ven, que nos escuchan, los leones y los osos que no son invitados por David, representan las dificultades que aparecen sin que yo las invite. Mañana o pasado vendrá alguna dificultad. ¿Cuál es la invitación? Luchar contra ella y vencerla. Porque ella nos va a dar la experiencia o la carta de presentación para el peldaño más alto de nuestra vida. Fue la
el enfrentamiento de David con el león y con el oso, que le dio la carta de presentación para él presentarse delante del rey y decirle: tu siervo mataba a los leones, tu siervo mataba a los osos que venían contra las ovejas. Y si tu siervo hizo eso allá en la montaña, tu siervo también puede ir contra Goliat y vencerlo y librar a Israel del temor en que está sumido. Entonces, David, después de toda esta experiencia, dice que toma el bastón, toma la honda, toma 5 piedras. Y es interesante que David toma 5 piedras cuando va a usar una contra Goliat, porque dice que la piedra le quedó clavada en la frente de Goliat, pero él tomó 5 y solamente usó una contra Goliat. Pero después la historia dice que David tuvo que pelear contra 4 gigantes más. Y David tomó las piedras y las puso en el saco pastoril, que para mí estaba terciado al lado izquierdo de David. Porque David toma las piedras con la mano derecha y las tira en el saco pastoril que está al lado izquierdo de su cuerpo. Cuando llega y se enfrenta al Goliat, mete la mano en el saco pastoril a su mano izquierda, toma una piedra, la pone en la honda y la lanza contra Goliat. La clava en la frente de Goliat. Y en ese momento Goliat cae a tierra, vivo. Y David se lanza contra él, le quita la espada y le corta la cabeza. Quiere decir que el proceso se da cuando David hace esto. ¿Por qué el Goliat no muere inmediatamente? Porque David debía matarlo con su propia espada. Yo le recomiendo que lo que no muere con un procedimiento debe acabarse con el segundo. No murió con la piedra, ahora muere con la espada. ¿Dónde estaban las piedras? Al lado izquierdo de David. Todos nosotros tenemos el corazón al lado izquierdo. Allí debe de ponerse las piedras que sacamos de la palabra de Dios en el corazón. Cuando mañana pasado hayan situaciones que no han muerto, dificultades que no han muerto, nosotros podamos meter nuestra mano en el corazón y sacar la piedra y lanzarla contra aquello que es nuestro enemigo. Y si todavía sigue vivo, entonces debemos tomar la espada y debemos usarla en contra de esa situación que ha venido contra nosotros. Estamos hablando de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Si alguien está enfermo, tomó la medicina, pero el malestar sigue, entonces debe ir al saco pastoril y debe sacar la espada y debe cortar ese malestar que viene contra su vida. Debe darle con la palabra, debe darle con la espada, hasta eliminar, como lo hizo David con su enemigo Goliat, hasta eliminarlo. Le dije que el peldaño más alto de David
era matar a Goliat. Porque cuando eso sucede, David fue elevado a niveles altos de reconocimiento en Israel. Cuando él tomó la cabeza de Goliat, se fue a Jerusalén con la cabeza. Llegó donde el rey Saúl y presentó la cabeza del rey Saúl como testimonio de que ese era el enemigo de Israel y de que él lo había matado. Por eso la llevaba en su mano. Entonces, eso dice que ese era el peldaño más alto de su vida. La promoción más grande de David fue matar a Goliat, fue matar al gigante. Pero matar al oso y al león eran promociones que lo llevaban a este alto peldaño. La vida se compone de situaciones que representan algunos gigantes. Pero la Biblia nos ofrece recursos para que podamos ir peleando con las dificultades que vienen sin invitarlas y podamos ir venciéndolas paso a paso, de tal manera que esas cosas, esas pequeñas victorias, nos vayan promoviendo para ser los vencedores de nuestro gigante que aparezca en el camino mañana. Vencemos una situación, en el camino hacia el futuro aparece otra, y lo que hay que hacer es vencerla y seguir adelante. Mañana o pasado vendrá otra situación igual, hay que volverla a enfrentar y vencerla y salir adelante, porque la vida sigue. En ninguna de las circunstancias nos enseña David que debemos quedarnos. En todas nos enseña David que debemos pelear contra ellas y seguir adelante, porque la vida sigue. Entonces David, una cosa promociona a la otra. El éxito contra el león, el éxito contra el oso, lo iban promocionando para ser el vencedor de Goliat en el futuro, para ser el liberador, porque él libera a Israel de ese enemigo. Y uno debe pensar que puede ser que Dios lo tenga uno como un instrumento de liberación en favor de otra gente, como un instrumento de liberación en favor de algunas familias. De la familia nuestra podemos ser un instrumento de liberador en nuestras familias, que podamos liberar situaciones en nuestra familia. David fue el instrumento de liberación de Israel. Los liberó de esa opresión a la que los tenía sometido Goliat. Que Dios nos use como instrumento de liberación para algunas personas, para algunos miembros de la familia, para algunos amigos, para algún pueblo, para esta nación. Que nos pongamos en las manos de Dios para que Dios nos use como ese instrumento que libera situaciones, que da descanso a personas, a pueblos, a familias. Eso indica que Dios puede usarnos como un instrumento sin límite. Nadie pensaba que David sería usado para liberar a Israel de esa opresión a la que estaba sometido. Ni sus propios hermanos creían que él podía hacerlo. Pero quiero terminar
con una frase de David muy importante para Saúl. David le dijo a Saúl: no desmaye ninguno, no desmaye el corazón de ninguno a causa de ese enemigo. Amigos, hermanos, no desmaye su corazón, no desmaye su ánimo a causa de la situación que estamos viviendo. Porque hoy, al igual que en el pasado, la Escritura dice: respiro y liberación vendrá de alguna parte. Y todavía la Escritura sigue diciendo que con ellos está el brazo de carne, pero que con nosotros está Jehová para ayudarnos. Yo creo que Dios está para ayudarnos. Con nosotros está Jehová para ayudarnos. Y también para pelear nuestras batallas. Lo que usted y yo no podamos vencer, que aparezcan en las mañanas de nuestra vida, Dios lo puede vencer. El león que no podamos matar, Dios puede batallar con él. El oso que no podamos matar en el camino, Dios batallará contra él a favor de nosotros. Entonces, nadie desmaye, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, fue la palabra de David para el rey. Yo digo, hermanos, amigos, no desmaye su corazón ante la situación que estamos viviendo, porque Dios está con nosotros para ayudarnos y para pelear nuestras batallas en este momento. Y quisiera animarle con esta declaración de David: no desmaye el corazón de ninguno a causa de la situación que vivimos hoy, porque el Señor ha dicho: yo estaré con ustedes para ayudarlos, y digo, para ayudarlos siempre. Y yo los sostendré por su mano derecha, porque yo soy tu Dios. Alabado sea Dios. Yo quiero invitarle en esta hora para que usted pueda bendecir el nombre del Señor y se pueda fortalecer en el poder de sus fuerzas. Bendito sea Dios. Los amigos que puedan recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y los enfermos que puedan recibir sanidad en el nombre de Jesucristo. Puede ser que tú estás atravesando el ataque de un león, el ataque de un oso, pero no te des por vencido. No permitas que ese enemigo te intimide. No lo permita. Permítale a Dios que le ayude a tener la victoria contra todo león y contra todo oso que venga en el camino de la vida. Soberano Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, oramos dándote gracias, bendiciendo tu nombre, Señor, en esta noche, dándote la gloria y la honra, Dios mío, porque David dijo: yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y entregaré tus carnes a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, porque conmigo está el brazo poderoso de Jehová. El enemigo venía con espada y con lanzas, pero él venía en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y hoy venimos en el nombre de Jesucristo contra todo circunstancia difícil que haya llegado sin haberle invitado. Señor, venimos en tu nombre contra toda enfermedad, contra todo dolor, contra toda escasez, contra todo problema, en el nombre de Jesucristo. Venimos, oh Dios, para apoyarnos en tu fuerza, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre.
Y llamamos a los hermanos a no desmayar a causa del gigante llamado COVID. Que ninguno desmaye en el nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios, porque contra ellos venceremos en el nombre de Jesucristo. Contra situaciones adversas venceremos en el nombre de Jesús. Contra situaciones contrarias venceremos en el nombre de Jesucristo. Contra situaciones contrarias saldremos adelante en el nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios. De esa enfermedad te levantarás, de ese dolor te saldrás adelante, de esa necesidad saldrás adelante, porque Dios proveerá para ella en el nombre de Jesucristo. Padre, yo bendigo el pueblo que nos oye, el pueblo que nos ve en esta hora. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios. Ahí donde hay desmayo en el corazón, Señor, por causa de situaciones que han venido a la vida, Padre, que tu Espíritu traiga ánimo, que tu Espíritu traiga fuerza allí en ese momento, en ese corazón, en el nombre de Jesús, para que ninguno desmaye a causa del enemigo que hoy acecha. Gracias, Padre Santo. Bendecimos hoy tu nombre. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Bendecimos el pueblo, la nación. Bendecimos, oh Dios mío, los niños. Bendecimos los adolescentes. Bendecimos los hombres y las mujeres. Bendecimos los ancianos, esos hombres de edad. Oh Dios, esas mujeres de edad. Bendito sea tu nombre por ellos, aleluya. Gracias, Señor. Les bendecimos en tu nombre. Bendecimos a los niños, oh Dios. Bendito sea Dios. Esos niños que están allí en la casa, en el hogar, los bendecimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias. Santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. Otro nombre